Muy bien, continuamos con este tema arduo, complejo, pero muy real, que nos abarca a todos, que nos compromete a todos como nación, como Estado. Me refiero al crecimiento político exponencial que ha tenido el Partido Comunista de Uruguay en nuestro país al cabo de los últimos 70 años, por más o menos marcar un periodo. Y creo que estoy encuadrando un periodo histórico muy significativo. Pero muy particularmente en estos últimos años, digamos que desde la apertura democrática a la fecha, ha obtenido un poder político ya en las estructuras del poder político del Estado uruguayo, al extremo de que cuando el Frente Amplio, que es su coalición, digamos, la coalición mentada, pensada por el Partido Comunista de Uruguay, concebida y fundada por el Partido Comunista, conjuntamente con esta central sindical única, en colaboración o pacto con aquel presidente llamado Julio María Sanguinetti, hoy aún entre nosotros, pero como presidente, bueno, ya histórico. Él y todo el sistema político, por supuesto que acepta convivir en el cogobierno, pero en el cogobierno de aquel entonces, para transformarse históricamente ese cogobierno del sindicalismo único proveniente del Partido Comunista de Uruguay con los gobiernos que sucesivamente van alternando en la estructura de poder del Estado, y con las cámaras empresariales, hasta convertirse en los periodos de gobierno de Frente Amplio, es decir, en esos 15 años de gobierno de Frente Amplio. Estamos hablando ya de primera presidencia con el doctor Tabaré Vázquez, segunda con José Mujica y tercera presidencia con Tabaré Vázquez, que termina en el año 2019. En el 2020 comienza este gobierno. Bueno, en todos esos años, que fueron 15 años consecutivos, sumándose a la cantidad de años en los que viene gobernando el Frente Amplio la capital del país, es decir, Montevideo, la ciudad capital de la República Oriental del Uruguay, y sumándose a ello también la cantidad de años, si no me equivoco, 16 ya o 17, de gobierno también departamental en Canelones, después de Montevideo el departamento más poblado del país, el que tiene más concentración poblacional, el que tiene más densidad poblacional, que tiene más concentración urbana. Canelones es un departamento que está prácticamente en los 500.000 habitantes. Montevideo más o menos está en el 1.300.000 habitantes. Fíjate vos el caudal electoral que hay ahí, ¿no? A nivel país, con Montevideo y Canelones gobernados hace muchísimos años, también por gobierno del Frente Amplio, coalición formada por el Partido Comunista de Uruguay, con toda su estructura replicada, su estructura interna y a su vez las prácticas de gobierno y la doctrina, la ideología política que fueron imprimiendo en nuestros departamentos más poblados, sumándosele luego la presidencia, es decir, el poder ejecutivo del país a nivel nacional durante 15 años, transformándolo en un modelo político que desatiende profundamente al modelo constitucional de la democracia representativa como un Estado de Derecho. Eso venimos tratando en varios programas, en varios videos, así que te recomiendo que vayas a esos videos. Están todos editados en una secuencia de temas que por título te vas a dar cuenta de que hablamos. Podés ingresar a nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Ese es el nombre de nuestro canal, Mirá en dónde estamos. Haceme caso porque si pretendés vivir en una sociedad libre, que proteja tu propiedad privada, que no te quita tus hijos, digamos, de ese eje natural y sano de influencia como papá, como mamá, como abuelo, como abuela, por ejemplo, que te permita el cobijo y la estructura saludable, digamos, potencializadora de la personalidad, que es la familia. Bueno, observá, mirá en dónde estamos. Ese es nuestro canal YouTube. En Facebook, en dónde estamos. X, arroba en dónde estamos. Por Instagram, en dónde estamos, Uru. Y te repito, nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Somos un programa que propone, que fundó y propone Libertas, nuestra fundación liberal, la primera fundación liberal del Uruguay, que propone investigar, desarrollar investigación sobre estas cosas. Te decía que tenemos actividades importantes como esta y también la de nuestra página web, con un portal ya digital importante en materia de noticias, compendio de información, notas de análisis, notas de estudio. Es libertas.uy, www.libertas.uy, un trabajo impecable que realiza el licenciado Santiago del Pino,
junto a un gran equipo, que es su esposa, y también colaboradores. Libertas.uy, y por supuesto quien te habla y otros colaboradores de Libertas, conformando un staff periodístico, de periodistas, de investigadores, de académicos, muchos académicos, licenciados en relaciones internacionales, juristas, periodistas especializados, en ese portal que es libertas.uy. Estamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet y la aplicación La 30. Si utilizas bien la tecnología, te va a ir bien. Si utilizas mal la tecnología, no te va a ir bien. Decía Albert Einstein que la tecnología iba a invadir tanto la condición humana que nos iba a convertir en idiotas. Y en parte tiene razón, ¿no? Y Carl Sagan dijo una cosa muy importante en su postulación sobre estos temas, advirtiendo las consecuencias negativas que podía traer este hiperdesarrollo de la tecnología digital, informática, respecto a las interrelaciones humanas y fundamentalmente respecto a nuestra condición personal. Carl Sagan partió de una premisa que para mí es esencial. El desarrollo humano es personal. El desarrollo de la condición humana es el desarrollo de cada uno de los individuos, cada una de las personas. Hasta donde puedas, puede ser un buen desarrollo, uno más o menos, no te desarrollás, pero en definitiva el desarrollo es inexorablemente personal. Eso significa que te desarrollás a través de tu propio esfuerzo personal, de tu experiencia de vida, de tu experiencia como trabajador, de tu experiencia como estudiante, forjarte en una carrera universitaria de pronto, en una carrera tecnológica, en una carrera técnica, especializarte, estudiar por la vía que sea, o por la vía curricular o como autodidacta, no interesa. Lo que interesa es que vayas forjando más y más conocimiento propio, adquirido de modo genuino, que es a través de tu experiencia personal, a través de tu estudio directamente, a través de las investigaciones que realices de los temas que te interesan, a través de los cursos que hagas, a través de la biblioteca que te hayas conseguido o comprado, conquistado para estudiar e investigar, a través de lo que navegues en buenas páginas, hoy por hoy webs, en excelentes páginas webs, en portales de información, de noticia, en portales científicos, en portales de información calificada, todo ello más, digamos, el capital humano que te rodee, el capital social, etcétera, hace a tu experiencia, hace a tu propia experiencia de conocimiento, a las actividades que desarrolles, a la actividad de enseñar, la actividad de predicar un conocimiento, a la actividad de investigar, a la actividad de exponer, de escribir lo que conoces, como en este caso la actividad de relatar, de exponer, de difundir lo que uno va conociendo. Eso te hace crecer personalmente, no la tecnología en sí, no una ideología en sí, no un sistema de ideas impuesto. Dicho esto, seguimos con el tema del poder, digamos, muy grande, muy creciente, exponencial ya en las estructuras de poder del Estado uruguayo, convertido en un Estado ya ideológico de estructuras de poder, sacándonos, quitándonos en gran medida el Estado republicano democrático representativo que dicta nuestra Constitución. Por ende, perdimos soberanía y perdimos garantías, perdimos libertades. Está muy tratado en cantidad de temas, sería muy largo que empiece a enumerarte todo lo que fundamenta esto que acabo de afirmar. Pero lo tenés en todos los videos, por eso te digo, mirá en dónde estamos. Mirá en dónde estamos y está ese video, este canal en YouTube. Yo te decía que el PIS-NT está perpetrando con esta actividad plebiscitaria, con este mecanismo de plebiscito, que es el mecanismo de la democracia directa, concebido por nuestra Constitución, está perpetrando, está pergeñando una viejísima estrategia comunista, que es utilizar los mecanismos formales de la democracia representativa, la cual aborrece el Partido Comunista, pero sí sabe utilizar muy bien, para ir rumbo al gran golpe de gracia que es lo que históricamente caracteriza las revoluciones comunistas, y es tirar abajo el régimen de la propiedad privada. Tirar abajo el régimen de la propiedad privada, en este caso, en nuestro país, a través de este plebiscito, que es nada más y nada menos que la propiedad privada financiera. Pero no solo tirar abajo la propiedad privada financiera, sino además tirar abajo, es decir, eliminar la propiedad privada financiera, eliminando a su vez
la actividad privada financiera de producción de capitales. A esto se le llama, en la jerga, en el lenguaje común y corriente, robar. Pero en este caso no es el robo de un particular a otros particulares, o el robo de un particular a una empresa, a una institución, o el robo de un particular o particulares al Estado, sino que es el robo del Estado a los particulares. Y el robo del Estado a los particulares, a sus ciudadanos, a sus habitantes también, que no es lo mismo, ciudadanos, habitantes, particulares, cuando el Estado les roba, se llama confiscación, confiscar. Es el viejo mecanismo, el inveterado mecanismo del robo de la propiedad privada bajo el régimen comunista cuando el Estado se convierte en un Estado socialista comunista, vale decir, en un Estado corporativo, ideológico, cuyo régimen de gobierno se consustancia con la estructura de poder del Estado. ¿Se entiende? Es muy distinto al Estado republicano democrático representativo, como Estado de Derecho, porque es un Estado eminentemente técnico que protege nuestros derechos individuales, nuestras libertades, nuestro honor, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra seguridad, nuestra propiedad privada, nuestros derechos adquiridos, el derecho de emprender, derecho inalienable, inmanente, como el derecho de propiedad, inviolable, y los derechos que adquirimos una vez que desarrollamos actividad, porque nos ubicamos en situaciones jurídicas que las leyes de orden general y universal contemplan y nos atribuyen como derechos y también nos exigen cumplir con nuestras obligaciones. Ese es el principio de la universalidad de la norma y la generalidad de la norma, basado en un principio cardinal que sustenta esa necesidad de la generalidad y la universalidad de la ley, que es el principio de igualdad ante esa norma general y universal. Eso es lo que tira abajo el Estado corporativo socialista comunista. En cambio, el Estado democrático representativo republicano de derecho es un Estado eminentemente técnico desde el punto de vista técnico jurídico. Es un Estado racional que protege los principios universales de nuestros derechos individuales, de nuestra condición como individuos, conformando una sociedad, un todo organizado metodológicamente, orgánicamente, desde la Constitución y las leyes que responden a ella, porque somos un ser social, un ser gregario. Nos organiza como un todo, como una sociedad, desde esa estructura de poder que es el Estado. Pero si el Estado responde a nuestras necesidades naturales, a nuestras necesidades individuales, respondiendo a esos principios que están mandatados, consignados por nuestra Constitución, tiene un poder legítimo, es el poder en el que todos convenimos, es el poder de un pacto fundacional que nos da ese vínculo de ciudadanos, de habitantes y representatividad de aquellos que nos piden representarnos para sustentar los principios jurídicos de la Constitución. Eso sería una democracia republicana, democrática, representativa. En este caso estamos ante un simulacro formal de esa democracia representativa que ya asumió un fuerte sello ideológico, político ideológico, impreso por el Partido Comunista de Uruguay a través de todas sus huestes, PCNT, FEUS, todos los gremios o sindicatos de la educación, atravesando la educación, rompiendo la laicidad educativa, la universalidad, sino que instalando una educación parcial, arbitraria, con valores ideológicos y con un relato de la historia que ha creado nuevos héroes para nuevas generaciones. Tema que será tratado en otro momento. Dicho todo esto, el PCNT, que proviene de todo este panorama, de todo este ejercicio de un poder que contradice a nuestra democracia representativa, va por la vía directa de un plebiscito, la vía democrática mayoritaria de un plebiscito, con una sustancia inconstitucional, desde una actitud que es un atentado contra la Constitución para mí. ¿Para qué? Para confiscar la propiedad privada de tres empresas financieras que operan en el país produciendo más de 22.000 millones de dólares para un universo de ahorristas que capitalizan en el país, es decir, que multiplican su capital dinerario, y son 1.600.000 uruguayos. Eso es lo que pretende hacer el PCNT con este plebiscito, atacando a nuestra Constitución. Es impresionante. Tengo acá ámbito financiero que dice lo siguiente:
sustentando, digamos, mi teoría, 5 impactos que tendría la reforma previsional promovida por el PIT-CNT en la economía. El plebiscito del PIT-CNT caldea la campaña y pone a COSE en la mira. Plebiscito contra la reforma de la seguridad social, PIT-CNT se acerca al umbral de las firmas. El PIT-CNT está cada vez más cerca de alcanzar el umbral de las 270.000 firmas necesarias para habilitar el plebiscito contra la reforma de la seguridad social en Uruguay, con una propuesta que plantea una edad jubilatoria mínima de 60 años, un haber previsional atado al salario mínimo nacional y la eliminación del ahorro individual, las AFAP y del lucro en el sistema previsional. ¿Quedó claro? Y la eliminación del ahorro individual, las AFAP y del lucro en el sistema previsional. Y a esto yo le agrego que establece el mecanismo de una confiscación, porque confisca todos esos dineros provenientes del ahorro individual capitalizado, la actividad legítima de estas AFAP privadas, que las saca del país, las elimina, para transponer ese dinero, para trasladar todo ese dinero robado, confiscado, a un fideicomiso del BPS. Increíble, increíble. En este contexto crecen las preocupaciones, y sí, además nadie para esto, increíble, ¿no? Tanto desde el gobierno y el sistema político en general, como desde los especialistas en seguridad social, en economía, que desde un primer momento advierten sobre las consecuencias negativas de una reforma constitucional con estas características, como la que impulsa la central sindical, sobre todo en cuanto a la sostenibilidad del sistema previsional, una de las prioridades al momento de avanzar con la ley 20.130. Se queda corto este informe. Es cierto, muy cierto esto, pero acá atenta contra mucho más. Atenta contra la seguridad jurídica del país, atenta contra derechos adquiridos, atenta contra la propiedad privada, atenta contra la propiedad privada del mercado financiero, atenta contra el emprendimiento privado, todos derechos fundamentales, inviolables, según nuestra Constitución. Atenta contra la Constitución, que la convierte en un documento esquizofrénico, siendo nuestra carta madre, nuestra ley suprema, nuestro tesoro, la joya de la corona. La pervierte, la convierte en un ser psiquiátrico, esquizofrénico. La primera y más evidente consecuencia de la reforma constitucional que persigue el PCNT es la reducción de la edad jubilatoria. Bueno, todo eso son más pretextos porque no es real. Reducir la edad jubilatoria, que la jubilación esté siempre de acuerdo al salario mínimo nacional, todo eso ya tiene las disposiciones constitucionales pertinentes para eso, y tenés además el artículo 214 que establece la obligatoriedad del régimen de los ingresos económicos y de la organización financiera del Estado a través de la escala de salarios, la escala salarial de los funcionarios públicos, que es obligación del Poder Ejecutivo a través de la ley presupuestal, estableciendo un salario mínimo nacional como una especie de rango base de medida, y ese salario mínimo nacional establece todas las escalas salariales. A su vez, se establece en la Constitución también que esos ajustes salariales, tanto en la órbita pública como privada, se harán a través del índice medio de salarios que obedece al proceso inflacionario interanual, concibiendo el constituyente que nuestra economía es inflacionaria. Por lo tanto, una vez calculada la inflación interanual, es decir, el promedio global de la inflación, bueno, los salarios, te dice la Constitución, se deben ajustar en cada rendición de cuentas desde ese salario mínimo nacional. Eso ya está como instrumento regulado, ya está solucionado. Y a su vez, yo te agrego algo que los economistas saben, en la actividad privada como en la actividad pública, no es de buena práctica económica ajustar el salario al mismo nivel de la inflación interanual. Porque si vos ajustás el salario mínimo hacia arriba, a la inflación que ocurrió año a año, que ocurre ese promedio interanual, lo que estás haciendo es generar más inflación, porque incrementás al nivel del costo inflacionario el costo de producción de bienes y servicios. La dejo por ahí, para no complicarte la vida. Después trataremos ese tema. Cada vez que se ajustan los salarios, cuando acá se hablan de recuperar el salario real, te quieren decir que el salario siga teniendo el mismo poder adquisitivo que tenía antes de ese despegue inflacionario. Si la inflación es del 4,5% interanual, que el salario también se incremente en un 4,5%.
No, no se puede hacer eso. Porque si vos incrementás ese salario al precio ese de la inflación, a esa tasa inflacionaria, vos aumentás en un universo de millones o cientos de miles de trabajadores, vos aumentás a ese nivel inflacionario el costo de producción, sobre todo en la actividad privada. Entonces, eso se va a volcar al mercado. El producto final te va a trasladar el precio del costo de producción porque aumentó el costo salarial en el promedio interanual inflacionario. Imagínate si tenés un país con una inflación del 9, del 10, del 11. ¿Cómo va a ser el país y los empresarios? ¿Por decreto? Porque digan en una reforma que el salario siempre tiene que ser el salario mínimo nacional que dicte la jubilación mínima nacional. ¿Por qué? Eso va a depender de la economía, según cómo esté la economía, qué nivel inflacionario. Si estás en una economía como la Argentina, por ejemplo, que estaba al borde de la hiperinflación, ¿cómo vas a ir ajustando las jubilaciones y las pensiones a los salarios mínimos que a su vez se pretenda que estén ajustados a nivel inflacionario interanual de un 150%, por ejemplo, de un 180%? Ni vayamos a ese extremo. Imagínate que se registre en Uruguay un proceso inflacionario, se desate y pasemos a un 13, un 15, un 14% interanual. ¿Cómo vas a hacer en la actividad privada para ajustar todos los salarios a ese nivel inflacionario simplemente generando más y más inflación? Va a llevar a consecuencias inexorables. Por ejemplo, cierre de empresas que no pueden sustentar ese costo, otras que harán una reducción del personal porque no pueden sustentar con todo el personal que tenían, con todos los empleados, ese alto coste o costo de producción al incrementar los salarios a nivel de la inflación. ¿Se dan cuenta? Y a su vez, ese costo se traslada en los precios al consumo. Por lo tanto, va a retraerse el mercado de consumo porque ya no puede pagar esos costos. Muchos te dirán de los marxistas, ¿cómo que no si todos los asalariados ahora están al mismo nivel de la inflación con su salario? No, porque muchas empresas cerraron, otras redujeron capital, otras redujeron productividad, otras redujeron personal. Se produce una distorsión enorme. Las pymes, mini pymes, imagínate, medianas empresas, hasta empresas grandes que tienen altos costos, van a reducir personal. ¿Se va a producir qué? Y se va a producir el seguro de paro, el despido, porque no pueden sostener un proceso inflacionario así. Sumado ese salario a otros costos de producción, es imposible. Por lo tanto, todo esto es un mamarracho, es anticientífico, es brujería económica, simplemente para justificar estropear nuestra constitución, confiscar propiedad privada y eliminar, prohibir la actividad financiera en el país. Además, la actividad financiera altamente productora de capital, formadora de capital y fuentes de trabajo, además también formadora de rango inversor, de confianza en los mercados internacionales, y a su vez también provocadora de la necesidad de mayor calidad de mano de obra, de mayor estímulo, va a seguir y seguir reproduciéndose ese capital dinerario a medida que las nuevas generaciones se vayan volcando a ese pilar individual del ahorro. Por lo tanto, el mercado crece, crecen las inversiones, el volumen de dinero a invertir por estas empresas con prestigio internacional va a crecer, por ende van a crecer también las tasas de interés de la multiplicación geométrica del interés compuesto, y va a crecer también el universo de los ahorristas que se van a capitalizar, van a obtener capital propio. Bueno, todo eso es lo que quiere prohibir, eliminar por constitución el comunismo organizado a través del PIT-CNT. Impresionante. Bueno, ni que hablar que se va a reducir el ahorro privado, sobrevendrán complicaciones en la distribución de los ingresos, por lo que acabo de decir. La aprobación del plebiscito llevaría a una reducción del ahorro, dicen estos especialistas de ámbito financiero, debido a que a la prohibición de la actividad privada, de la actividad de la inversión, de la actividad de la inversión para producir, de la actividad profesional del asesoramiento técnico profesional de los clientes ahorristas para invertir. Si prohíben todo esto, además, le quitan al sistema financiero uruguayo 1.600.000 clientes hoy por hoy, más los clientes que sobrevendrían a medida que se desarrolle este sistema muy venturoso de la capitalización y el ahorro. No solo es lo que
quitan, lo que sacan, lo que roban, sino lo que impiden seguir ganando, seguir produciendo. En paralelo, todo esto representaría efectos regresivos en la distribución del ingreso, obviamente. Imagínate esa bomba atómica contra el mercado financiero, que así, de malas a primera, pierdan 1.600.000 clientes y que se le diga a esas tres empresas privadas, las tres únicas empresas privadas que operan en este mercado de capitalización de los ahorros, porque la otra es del Estado, que es República FAP, que se tengan que ir del país porque ya está prohibida esa actividad en nuestro país. No se permite la actividad privada financiera para asesorar y para invertir los ahorros de, en este caso, 1.600.000 clientes y los que vengan, que se prohíbe por constitución esta actividad privada. Es una locura, es una contradicción absoluta con los artículos 7, 32 y 36 de la Constitución. Es un atentado a la Constitución, artículo 330. El salario mínimo nacional no se podrá sostener, es imposible porque se derrumba todo el sistema financiero, toda esta multiplicación multimillonaria en dólares de capitales, es decir, de industrias que se instalan acá, de empresas, de capital financiero que viene para las arcas de los ahorristas. Esos ahorristas, en un proceso de enriquecimiento por este mecanismo, se pueden convertir eventualmente en empresarios, en comerciantes, en pequeños comerciantes, que también van a generar trabajo. Bueno, terminará alentando a los futuros gobiernos a rezagar el salario mínimo. Pero además de todo esto, de los futuros gobiernos, que para mí esto es una visión todavía muy constreñida, muy corta, un efecto inmediato, sino que va a alimentar la desconfianza de los mercados internacionales, va a alimentar la desconfianza de inversores. Uruguay pierde el rango inversor, sobrevendrá inevitablemente juicios, sobrevendrán juicios contra el Estado por el robo de todos estos dineros, por esta confiscación por vía constitucional, y Uruguay se va a empobrecer tremendamente porque va a perder confianza, dado que los mercados internacionales, empresarios, especialistas, economistas, juristas, asesores letrados de empresas multinacionales y de otros gobiernos, lo que van a decir es, si en ese país hicieron esto, se pueden mandar cualquiera después, hablando en criollo. Si ya hicieron esto, si está el antecedente de que tienen un sindicato único muy poderoso, que han transformado al país, al Estado de Derecho uruguayo en un Estado ideológico, que el Partido Comunista de Uruguay sabemos que tiene un poder impresionante, penetrando en todo el Estado a través de sus distintas organizaciones como un pulpo, como una hidra de varias cabezas, que ya monopolizó el agua, por ejemplo, que tiene empresas monopólicas, desde un ADN ya nacional socialista, pero no se libera de eso, sino que tuvo intentos y ahora, por el contrario, profundizó el aspecto socialista, el contenido socialista de ese Estado llamado Uruguay, y por si fuera poco, ahora directamente, como si convirtieran a su constitución en una constitución cubana comunista, prohíbe directamente la actividad privada de empresas financieras para que tengan clientes que capitalicen sus ahorros, pero además les robó todo ese dinero, lo confiscó, lo llevó para las arcas del Estado a través de una estructura de poderes que tiene el Estado llamada BPS. ¿Se dan cuenta del desastre que es esto? ¿Se dan cuenta ante quiénes estamos por haber permitido el sistema uruguayo convivir pacíficamente durante todos estos años a la salida de una dictadura que fue obligada por estos mismos delincuentes que atentaron contra el Estado? Es decir, los mismos delincuentes, me refiero a las mismas estructuras partidarias, ideológicas, el Partido Comunista, MLN, Partido Socialista, los marxistas organizados de aquellos años 60 y 70, atentando contra el Estado democrático uruguayo por la vía ortodoxa, clásica de las armas y el terrorismo. Ahora lo están haciendo hace años por la vía pacífica, institucional, cultural del marxismo cultural, que es por la vía legislativa y ya ahora directamente por la vía plebiscitaria. Seguimos tratando este tema, no te quepa duda, vamos a ir profundizando y con especialistas. Vamos a desarrollar foros con juristas muy especializados en estos temas, constitucionalistas, abogados especializados en temas financieros, periodistas también de investigación en este tema. Vamos a comenzar fuertemente a tratarlo cada vez más, porque en este tema le va la vida al país. Sí, en este tema le va la vida ya a nuestra república, a nuestro Estado de Derecho. Lo poco que nos queda sería definitivamente destruido porque produciría un efecto dominó
un desenlace inevitable de efectos negativos en términos económicos, en términos de garantía para nuestra propiedad privada, en términos de crecimiento para cada uno de nosotros, porque nos harían a nuestro país un país cada vez más socialista comunista, sin márgenes para luchar contra la adversidad de un Estado que tiene el monopolio de la fuerza. Nos vemos.